Bueno, buenas noches, mi nombre es Lisbeth Reyes Tomás, soy estudiante de la licenciatura de Arquitectura, actualmente curso el 7º semestre, y bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Alejandro, el arquitecto Ah, Alejandro. bueno, esta entrevista es una entrevista para hacerle unas cuestiones sobre unos planos que realicé en mi asignatura de taller de proyectos ejecutivos. Y bueno, me gustaría conocer, bueno, su opinión acerca de estos planos gracias a su experiencia que usted tiene. La primera pregunta que me gustaría hacerle sería, ¿qué piensa usted sobre los planos de herrería y cancelería y qué considera usted que deben de contener estos planos? Bueno, en mi opinión sobre los planos de herrería y cancelería, a mi parecer son los que definen esos detalles en cuestiones de puertas, de aluminio, herrería, que tienen cierto tipo de condiciones para que se ejecuten tal y como lo especifica un plano. Muchas veces son importantes, ya que hay puertas y ventanas que tienen cierto tipo de dificultad y al momento de emplearse no se emplea con el material. Entonces esos planos nos ayudan a determinar ese tipo de especificaciones. ¿Qué tipo de detalles cree que debe tener estos planos? Los detalles que me manifiesta en estos planos obviamente son dimensiones, en cuestiones va a depender el tamaño de la puerta, la ventana, el tipo de obra que se va a hacer. Entonces ahí va, ya se va a definir, ya se hace si se acote en milímetros, centímetros o inclusive hasta en metros. Ahí normalmente nos maneja muchos detalles en cuestiones de qué tipo de material, qué tipo de pijas se utiliza, qué tipo de uniones se entrelazan entre materiales y todo ese tipo de situaciones. Ok. Eh, por otra parte, ¿qué considera que deben de contener los planos de carpintería y qué importancia tienen en la construcción? Pues de los planos de carpintería muchas veces se representan en lo que son cortes, alzados, y muchas veces nos sirven para detallar cualquier tipo de obra, es decir, darle más énfasis a un detalle que nosotros requerimos en cuestiones de madera. En los detalles, ¿qué cree que deben de incluir para que pueda ser comprendido este plano? Se cortó un poquito el video. ¿No me puede repetir la pregunta? ¿Qué considera usted que debe de contener en cuanto a detalles este plano para poder ser comprendido? Como lo mencionaba, se debe de representar lo que son plantas arquitectónicas, este, inclusive en alzados o hasta inclusive en cortes, dimensiones, tipos de materiales, tipos de uniones, este, qué tipo de, inclusive bisagras, si se ocupan algún tipo de otro elemento que le dé más calidad, todas esas especificaciones van dentro de un ejemplo. Si hacemos una puerta de madera y ocupemos recercados, pues qué tipo de recercados, qué dimensiones tiene el recercado, a esos detalles son a los que me refiero. Ok, me parece muy bien. Por otra parte, eh, ¿qué considera que deben de contener los planos de plafones y las características que ésta debe de tener? Bueno, los plafones normalmente se caracterizan en varios tipos, ¿no? Hay plafones que van suspendidos, plafones que van empotrados, hay diferentes tipos de plafones. Normalmente en va a depender ahora sí que el diseño. Tanto para una casa habitación es muy diferente que trabajarlo en un auditorio, porque las dimensiones son diferentes, el tipo de acabado es diferente y el tipo de trabajo también es muy diferente.
Ok. Y obviamente algunos de los símbolos que podríamos utilizar serían como que símbolos que representen el tipo de acabado, qué tipo de material, si va suspendido, va empotrado. Normalmente se manejan planos de acabados. Estos planos de acabados lo manejamos como acabado inicial, acabado intermedio y acabado final. Los intermedios, pues obviamente nos va dando cómo inicia ese tipo de proceso. Como segundo punto sería cuál sería un acabado secundario en este caso, el que va a recibir el acabado final. Y por último, el acabado que tendría cada tipo de plafón. Por otra parte, ¿qué importancia cree que tengan los planos de jardinería o de obras exteriores? Normalmente yo soy de la idea que la jardinería y la obra exterior es el que le da más detalle a cualquier tipo de fachada, obra, ya que son los que representan la naturaleza en cada construcción. Le dan ambientación, le dan armonía, ritmo, dependiendo del diseño, le va dando cierto tipo de características. Muchas veces es necesario saber también qué tipo de vegetación se maneja. Yo no puedo trabajar en un lugar húmedo, este, vegetación que no necesita agua. Entonces hay que tener también énfasis en qué tipo de vegetaciones hay que aplicar, inclusive los tipos de pisos, y manejamos muchas veces se manejan adoquines en la parte exterior, y digo, va a depender también el tipo de proyecto o el tipo de simbología que quiere representar uno. En los detalles de estos planos, ¿qué cree que se deba de incluir? Pues como primer punto en un plano de obra exterior, ¿qué tipo de piso podríamos tener? A lo mejor tenemos detalles de pisos, muchas veces lo manejamos con concretos estampados en los costados. Si llevamos vegetación, ¿qué tipo de vegetación? ¿Cuáles sus dimensiones? Digo, si yo estoy haciendo banquetas y guarniciones a un costado, yo no puedo meter un árbol que hace mucha raíz porque va a tornar la banqueta. Entonces necesito saber que también qué tipo de árboles no producen raíz, qué tipo de árboles son tanto en sombra como para luz. Ok, me parece un dato muy interesante. Mm, en cuanto a las plantas de azotea, bajo su punto de vista, ¿qué cree que debe de contener en cuanto a diseño? Un plano de azotea, pues en cuestiones de diseño, digo, muchas veces nos olvidamos de diseñar azoteas. Lo que siempre hacemos es diseñar fachadas, plantas arquitectónicas, pero muchas veces también es importante en azoteas. ¿Por qué? Porque las azoteas son los que nos dan normalmente el recubrimiento de todo el elemento, es el envolvente. Entonces, si sabemos trabajar una azotea y le damos un buen diseño, tanto funcional como, como físicamente tenga una forma agradable, eso nos da el hincapié de que una losa debe aprovechar el agua, debe de aprovechar el sol. Entonces, también el tipo de calidez que nos va a dar en un espacio. Entonces, yo sé aprovechar con una losa la luz cenital, sé aprovechar el agua, recibir toda el agua pluvial, y obviamente pues llevar a lo mejor un pozo de absorción o así. Digo, es un mundo también. Por otra parte, ¿usted cómo considera que aparte de estos planos, qué planos aparte se deben de agregar para que una obra sea más entendible en cuanto a planos generales? Hablando de planos generales, digo, yo lo entiendo como un tipo proyecto ejecutivo. Hay que especificar, por decir, plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, planos de instalaciones tanto hidráulicas, sanitarias, de gas, instalaciones especiales, cortes por fachada, en este caso estructurales,
cimentación, losas de entrepiso, losas de azoteas, planos de albañilería también, planos de vegetación, conjunto, inclusive si normalmente te digo ya son las nuevas tecnologías y le puede agregar un poquito lo que es render al proyecto para que haga más un conjunto, dar cada especificación de cada elemento y mañana pasado el cliente no tenga problemas con el mismo proyecto. A grandes rasgos, ¿qué considera usted que debe de contener el plano hidráulico y el sanitario? ¿Y qué importancia cree que tengan en los detalles tanto de tubería, pulgadas, isométricos? Normalmente una instalación hidráulica y sanitaria se basa en cuestiones de las normas técnicas complementarias del Estado de México, bueno, al menos en la zona en la que nos encontramos. Entonces es muy importante saber todo eso porque una instalación tanto hidráulica como sanitaria tiene cierto tipo de normas. Se basan en cuestiones de las pendientes. Hay que definir también el tipo de material que se introduce. Digo, tan las nuevas tecnologías y hay muchos polímeros que nos ayudan a facilitar todo ese tipo de procesos. Que mira, si es una instalación sanitaria, qué tipo de material puedes ocupar, con qué dimensiones, cuáles son tus pendientes, hacia dónde vas dirigido, que si lo vas a dirigir hacia un pozo de absorción, que si lo vas a dirigir hacia un, un registro provisional, ya va dependiendo del tipo de diseño que tú también traigas. Entonces, esas restricciones que te hacen las normas técnicas complementarias te ayudan para que tú estés más atento hacia no dañar tanto el medio ambiente. En cuanto a planos eléctricos, ¿cómo considera usted que debe de ser la instalación? ¿Seriada o pautada? Normalmente la instalación eléctrica va a depender mucho del tipo de situación en la que tú lo vas a enfocar. Yo digo que a mi consideración, una instalación seriada es muy bien. El detalle es que cuando hay una falla, todo, todo se va para abajo. Entonces, cuando tienes una instalación pautada, tienes la diferencia de que puede fallar algo y sigue habiendo luz. Entonces, aquí a mi consideración o como yo lo he trabajado, lo trabajamos por circuitos. Trabajamos circuito 1, circuito 2, dependiendo el cálculo que tú tengas en tus cargas y dependiendo de los kilowatts que requieras. Inclusive eso lo define tus aparatos, tu instalación, tus focos. Haces la sumatoria, entonces eso te va a definir cuántos tipos de circuitos tienes y cuánto es tu capacidad de luz. Y ya en base a eso, pues ya tú le das consideración a la parte eléctrica. Ok. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos podría platicar sobre las instalaciones de gas y, bueno, de telefonía en cuanto a planos? Pues en cuestiones de planos, lo que es instalación de gas, pues sí, son elementos que deben ser muy cuidadosos, porque esos, en dado momento que no se llegaran a colocar bien, suelen ser peligrosos, tanto como para el ser humano como para otras especies. Entonces, a mi consideración, un plano de gas debe de ser muy específico en cuestiones dónde se coloca, cómo se coloca y cuál es el tipo de material que lo va a recubrir. Me ha tocado ver que cuando no se especifican ese tipo de acciones, el material no es el adecuado, hay fugas de gas y hay posibilidades de que llegue a dañar otras cosas. Y también va a depender en varias ocasiones si es gas natural, si es algún otro tipo de gas. En cuestiones de telefonía, digo, no es muy complicado una instalación de telefonía, porque solamente, igual, lo repito, nos basamos a cierto tipo de reglas y normas que ya nos dan, por ende, las especificaciones.
hay que tener también cuidado en cuestiones de que en algún momento no se llegaran a cruzar con diferentes líneas, y en un plano pues, se deben de especificar qué tipo de cableado, dónde se va a colocar, por movilidad, por funcionalidad, cualquier tipo de plano. Bueno, mi siguiente pregunta es sobre los planos, digamos que de intercomunicación y sonido. Eh, en lo general, pues, digamos que mi interés es sobre los planos de Internet. Los planos de internet, pues normalmente esos anteriormente no se ocupaban mucho porque había lugares donde pues desgraciadamente no llega el servicio. Ahorita con las nuevas formas de vida, esos planos de internet muchas veces van enlazados a los productos que traemos. Entonces, es muy importante trabajar eso dependiendo muchas veces a la zona que te encuentres. Hay lugares donde se instalan antenas que proceden con todo este tipo de ondas. Entonces, si tú vas a realizar un plano de internet, pues sí, es necesario también saber cómo funciona el internet. Si lo vas a trabajar por antenas, si lo vas a trabajar por cable, si va a ser dependiendo la especificación o las necesidades que tú tengas. Bueno, en lo personal, estas serían mis preguntas, bueno, todas mis preguntas, pero me gustaría saber alguna experiencia que nos quisiera compartir sobre algunos planos especiales, ya sea de telefonía, aire acondicionado, o alguna experiencia que usted haya tenido en toda la trayectoria que pues actualmente lleva. Bueno, a mi consideración y como arquitecto que lo he visto mucho en obra y digo en la poca experiencia o mucha que he tenido, yo te puedo decir que muchas veces cualquier tipo de instalación es importante y muchas veces es necesario definir un proyecto o un anteproyecto para que una vez que se realice no tengas este tipo de detalles. Me ha tocado ver y hacer trabajos de obra pública donde si tú vas a colocar una instalación hidráulica, sanitaria o una instalación eléctrica, muchas veces lo que hacen ayuntamientos por querer acabar obras, ellos van, tienden concreto, cobran y al que le toca el proyecto después de que va a meter cableado, tiene que volver a ranurar ese concreto, meter instalaciones especiales y nos damos cuenta mucho con el cable del internet. Se coloca el cable del internet, pero ya tú ya destruiste un trabajo o un proceso que se llevó anteriormente. Entonces, es pérdida de dinero, tiempo y muchas veces muchos arquitectos somos criticados por eso. Es que cómo es que gastas mucho dinero en obra pública y al final de cuentas sigue quedando lo mismo, precisamente por no hacer buenos proyectos. El ayuntamiento cuando hablas de estimaciones y esto, lo otro, cuando se trata ya de la parte económica, a mí me conviene avanzar, terminar tramos, pero muchas veces lo que no entendemos es que si yo voy a meter cable subterráneo, debo de trabajar primero el cable subterráneo y luego tender pisos. En cuestiones de obra privada, me ha tocado ver que tú una vez definiendo un proyecto, puedes meter cableado por pared, puedes meter cable en pisos. Una vez que tienes ese tipo de instalación, para ti ya es más fácil introducir tu cableado. Pero eso también es más difícil cuando tienes que volver a ranurar que se te olvidó colocar cierto tipo de chalupas que no tiene salida. A lo mejor tu agua ya se está estancando porque pues, no tienes ese tipo de instalación. Entonces es muy importante definir un proyecto bien, saber cómo va a ser la situación, cómo va a ser el movimiento, haces tus proyectos de instalaciones para que mañana pasado pues no hagas un gasto doble.
Yo siempre lo he visto. Lo que quiere un cliente es que en ocasiones le ahorre dinero, que sepa supervisar una obra y que tome cierto tipo de decisiones para que no pasen esas cuestiones que comento. ¿Qué importancia cree que tengan las estimaciones en los proyectos ejecutivos? Pues una estimación es lo que tú vas a cobrar. Yo puedo hacer 100 metros de concreto y si tú no sabes hacer una estimación, yo te puedo decir que puedes perder mucho dinero. Nosotros como arquitecto una estimación lo manejamos en estimaciones, generadores, croquis, reportes fotográficos y pues al final de cuentas lo que importa al último es la factura. Porque si tú estás haciendo 100 metros y no sabes hacer una estimación, puedes perder mucho dinero. Y lo vemos hoy en día, lo vemos en obras grandes, megaconstrucciones como los aeropuertos, que porque se van, cuando no se hace un estudio bien de un suelo, un subsuelo, llegan maquinarias, la maquinaria sale muy cara, simplemente la renta de una motoconformadora anda alrededor de 7,000 pesos. Si yo estoy cobrando terracería y se me ocurre ponerle o equivocarme en un número, mañana pasado esos 7,000 pesos se duplican, se triplican. Es dinero que yo pierdo como empresa y es dinero que pues, al cliente pues, no le va a gustar que lo pague de más. Bueno, ¿alguna recomendación que usted tenga hacia nosotros como estudiantes y futuros egresados de la carrera de arquitectura? Pues a mi consideración yo les puedo decir que pues que estudien bastante. La verdad el campo laboral es un poco complicado y más cuando uno no sale con las capacidades suficientes. Yo entiendo que no todos aprenden en la escuela. Hay cosas que tienen que aprender en obra, viéndolo ustedes de manera personal. Y si no lo aprendieron a la primera, pues lo tienen que aprender a la segunda. Porque mañana pasado tú vas a defender a una empresa y tú debes de respaldar a esa empresa. En caso de que no lo hagas, pues vas a perder mucho dinero. En ocasiones me ha tocado ver que hay personas que se han ido al bote por no respaldar ese trabajo. Entonces, estudien mucho, apréndanlo, porque mañana pasado es lo que les va a dar de comer a ustedes. Bueno, de mi parte esto sería todo y le agradezco que me haya regalado su tiempo para esta pequeña entrevista y muchísimas gracias. Igual, hasta luego, que estés bien. Bueno, hasta luego, buenas noches. Igual, hasta luego, buenas noches.